Bueno, buenos días a todos y a todas, a los que estáis y a las que estáis al otro lado de la pantalla, porque aquí somos poquitas a la presentación de este estudio que presenta hoy el Instituto de la Mujer sobre la publicidad y sobre las campañas navideñas dirigidas a nuestras niñas y a nuestros niños. Quiero dar la enhorabuena y la bienvenida y las gracias a la directora del Instituto de la Mujer, a Beatriz Jimeno, y también a Diego Fernández, que ha sido el investigador responsable de este estudio. Y ambos, en un ratito, pues, podrán daros detalles de las conclusiones que se han sacado del mismo. Pero antes quería compartir con todos vosotros y con todas vosotras algunas reflexiones que nos hacíamos desde la Secretaría de Estado en concreto y desde el Ministerio de Igualdad acerca de la temática que hoy nos ocupa. Y bueno, creo que lejos de lo que pueda parecer, durante los meses previos a la Navidad, ya estamos en esas fechas, la publicidad se vuelve más gris de lo que parece, ¿no? Parece que nos regresa a unos tiempos del pasado. De forma mayoritaria, las niñas son bellas princesas y los niños son valientes guerreros. El rosa envuelve a las primeras, mientras que el azul y los colores más vivos y más fuertes siempre representan a los niños. Muñecas bebé para ellas, muñecas adultas para ellas, cocinitas, todo lo que tenga que ver con juegos de maquillaje, de estética. Sin embargo, para ellos los coches, los camiones, las videoconsolas, los disfraces de superhéroes. Niñas que cuidan y niños que pelean, como luego se va traduciendo en la vida adulta. Y es verdad que a veces, para ser justos y justas, se abre paso pues otro tipo de intenciones dentro de la publicidad, y sí que es verdad que se hace el intento, de que los niños se sientan cómodos jugando con muñecas o disfrutando cocinando, y que se hace ese tipo de intentos, pero sigue siendo muy minoritario, sigue siendo un espacio muy reducido. Durante los 2 meses previos a la Navidad, las feministas volvemos incansables a decir que las niñas y que los niños se les destina una publicidad que es discriminatoria y que es segregadora, que favorece los roles y los estereotipos de género más tradicionales, y que eso supone en el medio y en el largo plazo un aprendizaje muy profundo que puede condicionar, y de hecho lo hace, la forma en la que los niños y las niñas se convierten después en adultos y el resultado que ahora somos. Y el estudio que hoy presentamos y que les detallará después Diego, si no me equivoco, pues es una de esas alertas feministas que no por reiterada y por mucho que lo hagamos año tras año, pues es menos relevante. Jugar, lejos de lo que nos cuentan también, a nosotras nos parece una cosa bastante seria. Jugar significa que la imaginación ensancha la libertad, y si jugamos para ser libres, si jugamos con toda la potencia de nuestra imaginación, pues será bastante más difícil que en nuestra vida adulta nos dejemos arrebatar esa libertad que tanto placer nos ha dado y que tan importante ha sido en la conformación de nuestra personalidad. Si el juego, por el contrario, se vuelve un instrumento que refuerza lo pequeñito, que nos mete en esos cajones tradicionales que no difieren mucho de lo que pudiera ser la educación de la infancia en otros siglos, entonces nos resultaría mucho más difícil después salirnos de una vida pues encajonada, en la que veremos con naturalidad que las mujeres guarden la casa y que cuiden a los niños, y que los caballeros salgan cada día a buscar el pan y a volver por la noche para proteger a su princesa. Y empleo ese lenguaje conscientemente infantil para decir, sin embargo, que sobre ese antiguo discurso se edifican las desigualdades y las violencias que hoy intentamos combatir también desde este Ministerio. Tanto en la legislación española como a nivel europeo, la prevención y la erradicación de los estereotipos de género y de los roles sexistas es una piedra angular del avance en la igualdad entre hombres y mujeres. El peso material de esa textura simbólica que nos encierra en casillas pequeñas es una evidencia constante de las estadísticas de desigualdad retributiva, de diferente acceso a las profesionales científicas, de paro, de precariedad laboral, de sobrecarga de las tareas de cuidados que tan evidentes se están haciendo durante la pandemia, y de violencias machistas, como decía anteriormente. Un juego que no nos permite la libertad,
difícilmente nos dará las herramientas para erradicar la desigualdad estructural que con tanto éxito apuntala, por desgracia. Porque a pesar de todas las recomendaciones y las normas que sancionan la discriminación y la vulneración de la dignidad y de los derechos en la publicidad, lo cierto es que el sexismo sigue siendo la base de gran parte de las representaciones culturales y de consumo de lo que somos los hombres y las mujeres. Y no solamente eso, ¿no? Por desgracia, no solamente son representaciones, sino que ese viaje al gris que le señalaba al principio va bastante más allá de las campañas navideñas y ha situado en el debate público internacional algunos prejuicios que creíamos ya superados, pero que parece que no lo están, ¿no? Ya lo dijo Simone de Beauvoir: no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos y debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Y así está siendo y así, por desgracia, va a seguir siendo, ¿no? Asistimos con preocupación a un intento descarado por confundir la palabra libertad, empleándola en beneficio del privilegio y como limitadora de derechos y dignidad de la mayoría. Hay quienes no comprenden aún que la libertad solo está en los marcos de respeto de los derechos humanos y a la igualdad radical que consigna nuestra Constitución. Y si nos ceñimos a esos marcos, niños y niñas, mujeres y hombres deben y debemos, por supuesto, tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, sin que se nos imponga una manera de ser hombres o de ser mujeres tal y como ellos quieren desde la infancia y que impida el libre desarrollo de la personalidad. Libre de verdad, libre de juego libre, que es lo que debería ser y que es lo que este estudio viene a señalar. Cuando algunas y algunos se preguntan qué es ser una mujer o qué es ser un hombre, es una pregunta que nos hacen continuamente, deberían detenerse en estos anuncios de juguetes, en esos catálogos que nos empiezan a decir desde que somos muy pequeñitas, desde que estamos construyendo nuestro imaginario, que ser una mujer es cocinar, que ser una mujer es quedarte en casa, es cuidar a tus hijos, es cuidar a tus hijas y es estar profundamente hermosa 24 horas por 7 días de la semana en cualquier contexto, estés cansada, no lo estés. Y que ser un hombre pues es hablar duro, es correr en un coche o lanzarse al mundo en un barco pirata, por ejemplo, ¿no? Y yo les aseguro que muchas niñas y muchas mujeres hoy en día hemos peleado muy duro para capitanear cualquier barco y para buscar con verdadera libertad el desarrollo de nuestras vidas y de nuestras familias. Y precisamente por eso, y ya concluyendo, me quiero dirigir a esas familias y a esas empresas que tienen hoy en día la responsabilidad de que el juego en la infancia ensanche la libertad y no la acote, ¿no? Está también en sus manos porque es habitual que se tilde al feminismo, a las feministas, de puritano, de restrictor, cuando precisamente el feminismo es el martillo que históricamente ha pretendido demoler todo ese tipo de opresiones. Y comienzo por las familias diversas, que sé que las hay, que son muchas y que son la mayoría de este país, que no se parece tanto al gris de algunos catálogos, porque me consta que en la mayoría de las casas se busca que los niños y que las niñas puedan expresar el afecto y el cuidado con sus juguetes, disfrazarse de brujas buenas o ponerse a cocinar si les apetece, y también se busca que las niñas en concreto no se alejen de la tecnología que abrirá las puertas de un futuro profesional o que tengan la libertad de simplemente no querer una muñeca, porque no la quieren y porque no se sienten atraídas por ese tipo de juego. De hecho, en los últimos éxitos cinematográficos ya tenemos parte del camino a seguir con una mirada crítica. Eso sí, las niñas ya protagonizan sagas del espacio, empuñan un sable láser y se insertan por igual a espectadores de ambos sexos. Obviamente, supongo que las grandes productoras igual esto no lo hacen por una firme convicción feminista, sino porque saben que las familias y sobre todo que las niñas ya no quieren solamente ser princesas y apagan la televisión cuando intuyen ese gris y ese olor a rancio que no las representa, ¿no? Estoy segura que la industria del juguete de nuestro país compartirá y está compartiendo la misma preocupación por ese juego en libertad que les estaba expresando y que sin duda podrán dar poquito a poco el camino de transformar los escaparates de rosa y azul en una paleta de colores más diversa que nos haga imaginar mejor y que refleje con mayor concreción la sociedad que ya somos. Y creo que estudios como el de hoy, sinceramente,
en general, la labor del Instituto de la Mujer, porque no solamente con este estudio, sino con mucho trabajo que hace a lo largo de su historia, puede ser una gran ayuda para guiar y para caminar conjuntamente en ese camino y buscar una mirada sobre el mundo que no contribuya a coartar la libertad de los niños y de las niñas, porque ya sabemos que estos roles y estos estereotipos de género les impactan a ambos. Y como Secretaría de Estado, pues nada, les animamos desde aquí a que efectivamente avancen en igualdad y en posibilidades de juego para las niñas y para los niños de este país. Y lo hago desde aquí, desde la posición pública que ocupamos, además con la clara conciencia de que existe una ofensiva ultraconservadora que precisamente está luchando por todo lo contrario de lo que estamos hablando hoy aquí, ¿no? Por mermar los derechos de las mujeres, para devolverlas a ese cajón privado e invisible del hogar, mientras envalentona la masculinidad tóxica y violenta en un contexto de crisis. Hay países en nuestro contexto próximo, y quería aprovechar esta ocasión para poder decirlo, que están cruzando, de hecho, esa frontera de la guerra cultural, y quiero aprovechar en serio para mandar mi solidaridad, la solidaridad de este Ministerio, la complicidad, la empatía con las mujeres polacas. Y creo que es importante decirlo porque su derecho a la salud sexual y reproductiva ha sido salvajemente violentado esta semana pasada dentro de un retroceso general de aquel país relacionado con la igualdad de género y el avance feminista, y dejar muy claro que España no está dispuesta, desde luego, a ser cómplice y a colaborar de esa estrategia conservadora. La guerra cultural exactamente conservadora, igualmente conservadora, que vivimos también aquí, sirve precisamente para trastocar por la vía de los hechos la libertad de todas y de todas, y tienen el feminismo y sus avances uno de sus principales enemigos. Creo que eso es evidente, no hace falta que lo especifique. Valgan, para terminar, ahora sí que sí, estudios como el que hoy presentamos para recordar el hilo que une el fomento de los roles y estereotipos tradicionales con la uniformización de sociedades acríticas, sobre las que es más sencillo establecer el recorte y establecer la violencia. Por un juego en libertad, porque eso supondrá mujeres y hombres libres en el futuro, que esta alerta feminista que recordamos cada Navidad, en los meses previos a la Navidad cada año, sirva para concienciarnos y para fomentar la imaginación y la libertad de los niños y de las niñas. Muchas gracias, y doy paso a Beatriz Jimeno y a nuestro compañero para que detallen los detalles del estudio. Gracias, secretaria de Estado. Buenos días a todas y a todos los que nos estáis viendo desde el otro lado. Bueno, nos encontramos al inicio de la campaña del juguete de Navidad, y sabemos que los juguetes son un poderoso medio de educar y socializar a la infancia. Año tras año nos vamos encontrando con anuncios y catálogos en los que se segmentan los juguetes para niños y para niñas, lo que implica que se dirija a estos hacia los roles tradicionales asignados a mujeres y hombres. Esto se hace a través del diseño de los propios juguetes, a través de los empaquetados, de los mensajes que se anuncian, de los códigos de colores, incluso de las voces con las que se anuncian, de las actitudes que tienen niños y niñas en los anuncios. En fin, todo ello tratando de enseñar que a la hora de jugar no es lo mismo ser niño que niña, y sobre todo que no es intercambiable serlo, que ambas maneras de jugar no son intercambiables. En síntesis, lo que se hace es coartar la libertad de los niños y de las niñas para elegir con qué juego y con qué juguetes se sentirían más cómodas y más cómodos. Los roles y estereotipos, como se ve enseguida, lo que pretenden es mantener un statu quo que prima a los varones. A los varones se les oferta un amplio abanico de actividades que estimulan su creación, su intelecto, su creatividad, se les anima a la acción y se les predice un futuro de éxito social o profesional, mientras que en líneas generales a las niñas se van a encontrar con una oferta mucho más restringida
dirigida a mostrarles el futuro que se supone espera a su sexo. Se les va a ofrecer jugar con tareas del hogar, con cuestiones que tienen que ver con el cuidado, y se les va a estimular sobre todo a ocuparse intensamente de su aspecto físico, a fomentar cánones de belleza que finalmente derivarán en un desarrollo deficiente de su autoestima, además de ser profundamente desiguales. Teniendo en cuenta que estos productos van dirigidos a niños y niñas pequeños que no han podido desarrollar ningún sentido crítico ni han desarrollado también su propia personalidad, pues está claro que someterles a una publicidad tan sexista pues es algo que es preocupante, que nos preocupa a las feministas, que no es adecuado y que tenemos que combatirlo si creemos en una sociedad que tiene la igualdad entre hombres y mujeres uno de sus principios. En el Instituto de la Mujer consideramos desde luego imprescindible y urgente cambiar los esquemas con los que se presentan los juguetes y los juegos para niños y para niñas. Y por eso, como un paso importante para avanzar hacia este cambio, hemos querido realizar este estudio que nos da a conocer la oferta actual de la industria juguetera a la infancia. Y lamentablemente lo que se ve en este estudio, lo que se constata, es que el sexismo sigue siendo una constante. Queremos aprovechar, como también ha dicho la secretaria de Estado, queremos aprovechar la presentación del estudio para transmitir un mensaje a toda la sociedad. Jugar todos y todas a todo y con todo para crecer más libres. Queremos extender la idea de que el 6 de enero la verdadera magia, que en Navidad la verdadera magia tiene que ser que podamos derribar las barreras que se le están poniendo a la igualdad. El informe se ha realizado sobre una muestra de anuncios de televisión, de catálogos, de páginas web y de puntos de venta y confirma, por ejemplo, que el marketing con el que se venden estos juguetes sigue recurriendo, no solo sigue recurriendo, sino que se incrementa año tras año al uso del color rosa para asignar productos a las niñas. Por otra parte, un uso destacado y preocupante es la representación masculinizada y feminizada de las profesiones. Eso sigue estando omnipresente, ¿no? Mientras desde todas las instituciones estamos luchando para reducir la brecha de género y la brecha laboral con respecto a las profesiones, la industria juguetera parece que actúa en sentido contrario. Un ejemplo es que en el conjunto de anuncios relacionados con una profesión, los dirigidos a las niñas, en el 34% se vinculan con peluquería y estética y solo el 18% con trabajos como, por ejemplo, piloto, policía, mientras que en el caso de los dirigidos a los niños, a peluquería y estética, solo se vinculan el 4,8% y con pilotos, policías o profesiones de acción, la asociación asciende al 43%. Del total de anuncios analizados con niños o niñas, ellas son asociadas con arquetipos de coqueta, cuidadora, madre y esposa en el 33% de los casos, mientras que ellos son asociados con el arquetipo de guerrero, héroe, aventurero en el 25%. ¿Queremos de verdad futuras generaciones en las que la principal ocupación o preocupación femenina siga siendo ser deseable, ser seductora? ¿O que entre las preocupaciones masculinas, y esto nos parece muy importante, no se encuentren los cuidados a uno mismo o a las personas que lo necesitan? Especialmente ahora que vivimos una época en la que se ha comprobado que los cuidados tienen que ser un eje fundamental de nuestras sociedades, pues no parece muy sensato educar a las niñas para que sigan siendo las cuidadoras exclusivas, las responsables de cuidar al resto de la sociedad, mientras que a los niños se les exime absolutamente de este objetivo. En casi la mitad de los anuncios para niñas, el producto anunciado son muñecas, mientras que los juguetes que presentan funciones electrónicas y mecánicas se promocionan en mayor medida para niños. Es decir, que la publicidad de los juguetes persiste en excluir a las niñas de la ciencia y la tecnología. Algún dato positivo, también como ha dicho mi compañera, que aporta el estudio, es que hay un tímido avance en la representación de roles sin sesgo de género en los catálogos, por ejemplo, en los catálogos de juguetes, que ya empiezan a aparecer niños en tareas de cuidado y también en las páginas web, que van incorporando la igualdad y la perspectiva de género al diseño y la comunicación. Pero, sin embargo, en el lado contrario, mucho más preocupante, es algo que ya adelantamos
En el informe que presentamos en el Día Internacional de la Niña, en el informe del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, mucho más preocupante, como digo, es que en el 11% de los anuncios de juguetes las niñas aparecen claramente sexualizadas y esta tendencia también parece que va más. Bueno, en el estudio, y para finalizar, que no voy a aquí comentarlo enteramente porque lo hará el coordinador de la investigación, Diego Fernández, en el estudio aportamos diversas recomendaciones para las agencias de publicidad y marketing con la idea de poder construir un mundo infantil común. Por ejemplo, recomendaciones: equilibrar el uso de las voces en off, de manera que para que no se siga dando este desequilibrio. Las voces en off de los estudios para los niños son masculinas, autoritarias, fuertes, adultas, transmiten responsabilidad, mientras que para las niñas son voces femeninas, dulces, infantiles. Igualar, por la misma razón, los ritmos y melodías. Cuando aparece una música en un anuncio de niños es una melodía fuerte, mientras que para las niñas son melodías suaves que evocan entornos pasivos. Diversificar también los emplazamientos. Los niños aparecen jugando en el exterior y las niñas aparecen jugando en el interior. Eliminar gestos, poses y actitudes de niños y niñas asociados a la feminidad y a la masculinidad, especialmente aquellos que se refieren a la sexualización. Y en cuanto al sector juguetero, le pediríamos que diseñen juguetes que reflejen la sociedad en la que vivimos, las mujeres y las familias actuales, mucho más diversas e igualitarias de lo que a veces parece si vemos los juguetes, que revisen los códigos de autorregulación del sector, ya que parecen que son insuficientes para combatir el sexismo. Y en este objetivo, desde el Instituto de la Mujer, ofrecemos toda nuestra colaboración. Próximamente nos reuniremos con una representación de la industria juguetera. Que apuesten por la comercialización de juguetes mixtos o neutros y también por acercar a las niñas a los juguetes de tecnociencia. Y, por último, que equilibren las representaciones profesionales para evitar la estigmatización de las niñas mediante el uso del color rosa y que, como digo, equilibren las representaciones profesionales mostrando la diversidad que la sociedad muestra hoy. En fin, en definitiva, que pedimos a la industria juguetera y a las empresas de marketing que colaboren en la eliminación del sexismo y en la eliminación de una representación que consideramos anticuada, superada y nociva de los roles y estereotipos de género. Y sin más, ahora cedo la palabra al coordinador de la investigación, Diego Fernández, que va a exponer en detalle los resultados del estudio. Muy bien, gracias, Beatriz. Antes de comenzar, únicamente sí quería hacer un agradecimiento a dos personas también que han participado de manera activa en este proyecto, que son la doctora Isabel Menéndez y Pablo Vidal Banaclocha. Los dos especialistas en el ámbito de género y en el ámbito publicitario pues han participado de manera activa junto con el equipo de Qualitate en esta investigación. Y pasando ya a lo que ha sido la investigación, este estudio, fundamentalmente, quizás a nivel de técnico, habría dos elementos clave que yo creo que habría que plantear. Por un lado, tenemos que ha sido un análisis multisoporte, aunque ha sido diferente en los diferentes ámbitos. En televisión se ha desarrollado un análisis en profundidad con una muestra muy exhaustiva, ¿no? Hablamos de una grabación de 36 días, de más de 100 horas de grabación, la recogida de casi 180 anuncios. Con lo cual se ha profundizado de una manera exhaustiva en esa muestra de los diferentes canales. Y luego el análisis del resto de soportes, tanto catálogos como publicidad en lugar de venta o portales, ha sido un análisis más bien definido como un análisis de caso, ¿no? Donde se han recogido, si bien es cierto, los principales catálogos de las grandes compañías o de los grandes almacenes relacionados con el ámbito de juguetes. En el publicidad en lugar de venta, así diferenciar que ahí se trabajó tanto con lo que eran minoristas, que nos parecía interesante poder trabajar con las tiendas más tradicionales y conocer cómo se estructuran y qué tipo de juguetes tienen, como con aquellas que pueden ser grandes almacenes o grandes supermercados, hipermercados o también cadenas específicas del ámbito de juguetes. Y luego una serie de portales, tanto de venta genérica de productos como portales específicos de juguetes. Ese sería el primer análisis. El segundo, si me parece también a diferenciar en este estudio el volumen de indicadores con el que se ha trabajado, es decir, y cómo ha funcionado, cómo se han definido estos indicadores. En total han sido 45, no son todos los que en su día se plantearon,
Se hizo un análisis bibliográfico extensivo para conocer otros estudios o bibliografía que se había desarrollado en base a qué posibles indicadores se podrían trabajar. Y finalmente se hizo una prueba, por un lado práctica, para ver la funcionalidad, la fiabilidad, la validez de estos indicadores y, por otro lado, también un análisis con este equipo especialista con el que trabajamos. Vale. Ya pasaremos a lo que es la presentación de los datos, de las conclusiones. Beatriz ya ha presentado en algún caso algunos datos. Intentaré aprovechar o aportar datos específicos o dar una visión complementaria a la presentación. Bueno, a nivel de lo que es televisión, ese análisis que hemos dicho más exhaustivo, ¿no? Más en profundidad. ¿Qué nos encontramos aquí? La primera visión es la mayor presencia de anuncios protagonizados o con presencia de niñas, ¿no? Estamos hablando casi un 83% de los anuncios aparece alguna niña, ¿no? en el propio anuncio. Sin embargo, es cierto que aunque estén más presentes en cuanto a número, no lo hacen en cuanto a la relevancia habitualmente en los anuncios. Tanto bien sea por el tamaño, ¿no? De si son más grandes o más altas, normalmente son ellos. Es verdad que vemos que no hay una diferencia excesivamente alta, hablamos de que en el 52% son iguales y luego ellos son más altos o más grandes en ese 26% y es en un 21%. Pero también hay otros elementos aquí, como es la edad, donde habitualmente ellos tienen más edad, los niños protagonistas tienen más edad, o también en el caso de qué uso o dónde aparecen en las propias imágenes. Normalmente en el doble vemos que son los niños los que aparecen delante, lo cual ya también la propia imagen a nivel de cámara ya da una imagen de que es más grande y demás, o que se le da también un primer plano o un plano más preponderante, en este caso a los niños. Luego ya cuando hablamos del ámbito de los estereotipos, ¿no? Por un lado, primero las interacciones, ¿no? Es interesante ver un poco cómo aparecen, cómo interactúan en los propios anuncios, ¿no? La visión de la televisión te permite, no tanto igual en los catálogos, pero aquí sí, de alguna manera hay un relato, hay una historia, lo cual permite que los indicadores sean bastante más ricos quizás que en algunos otros ámbitos. Y aquí, por ejemplo, el ámbito de la interacción permite ver cómo normalmente ellos sí que están o tienen mayor capacidad de aparecer solos, ¿no? De manera autónoma. Ya vemos, son 4 puntos de porcentaje. Sí es cierto que esas diferencias no son excesivamente altas, pero existen. Y aquí sí, quizás el elemento, yo creo que más significativo es la interacción no amistosa, ¿no? Que aparece entre ellos. Luego veremos, ¿no? El análisis de piloto, militar, contenidos bélicos. Aquí aparece que un 10% de las interacciones que aparecen niños aparecen con un carácter no amistoso. Y luego, a nivel de las profesiones, ¿no? Que se asignan. Quizás aquí ya lo hemos comentado y se aparece una segmentación muy significativa, ¿no? Como aparecen, en este caso, peluquería estética, 34% de los anuncios en los que hay estereotipo. No todos los anuncios lo tienen. Estamos hablando que más o menos un poquito más de la mitad de los anuncios aparecen estereotipos en el caso de los anuncios protagonizados por niñas. Y lo que sí observamos es vamos a decir, un trasvase de estereotipos tradicionalmente más vinculados a los niños, como puede ser piloto y policía, que sí se transfieren a las niñas. Vemos como hay, ¿no? Un 17, un 18% de anuncios en los que sí se ha producido esa transferencia, ¿no? Quizás la parte peluquería estética, únicamente un 4%. Es decir, sí se produce esa transferencia, pero el carácter que se produce es bastante menor. Continuando con esta visión, y aquí yo creo que también nos encontramos con una visión bastante similar, ya vemos, ¿no? Los caracteres de coqueta, cuidadora o madre esposa supone prácticamente más del 50-60% del volumen de lo que es en el conjunto de anuncios. Y aquí se produce de nuevo esa transferencia, que sí me parece interesante a la hora de ver cómo, sobre todo en el caso de ellos en algún momento empiezan a aparecer, ¿no? Un rol nuevo, como puede ser el de cuidador o padre, ¿no? Únicamente en este caso sí, en un 9%. Pero sí se produce una evolución, quizás con estudios anteriores, donde apenas existía esa presencia, cuando ahora se empieza a ver ese rol de cuidador o como padre, vamos a decir, que aparece en este sentido. Y, a nivel de los sentimientos que transmiten los anuncios, es cierto que estamos hablando de una campaña de Navidad, donde lo habitual, ya veis, es felicidad y sorpresa, ¿no? Es verdad que en ellas bastante más se hace hincapié en estos dos sentimientos y ellos, sin embargo, tienen como, otros matices a nivel de sentimientos que aparecen, como puede ser el orgullo, la ira, y ellas en algún momento pues aparece el miedo o el tema de la tristeza, también aparecen muy puntualmente. Son datos en porcentajes bastante residuales, pero sí hay una diferencia entre ellos se mueven en la parte de orgullo y ellas más, o ira, y ellos más en la de miedo y tristeza.
A nivel del color, que también hemos comentado, ¿no? El uso de los rosas. Aquí únicamente hemos trasladado en este resumen la figura del rosa, que ya vemos que está presente en la ropa en un 14% y más en los juguetes, diría yo, casi un 22%. Es verdad que si a esto le sumamos los tonos pastel y demás a lo que son los anuncios y los juguetes que se dirigen a las niñas y protagonizados por niñas, el volumen de anuncios es muchísimo mayor que utilizan estas gamas de colores. Sin embargo, para ellos habitualmente están, o bien lo que hemos comentado, vivos, colores azules o también gamas oscuras, ¿no? Que habitualmente son los que están más presentes en los anuncios que en este caso son protagonizados por niños. Y en el tema de la voz en off, lo que ha comentado Beatriz, como ellos, fundamentalmente el 90% de los anuncios son prácticamente de una persona, de un hombre adulto, ¿no? Transmitiendo esa imagen más autoritaria y demás. En cuanto a con qué aparecen o con qué juguetes aparecen tanto niñas como niños en los anuncios, nos encontramos fundamentalmente aquí un elemento, yo creo que sí que no se produce una evolución prácticamente pues, en los últimos años, donde vemos que muñecas y accesorios son la mitad de los anuncios. O sea, la mitad de los anuncios protagonizados por niñas van a ir, luego otras figuras que es un 20%, es decir, y a veces, ya veis, si nos fijamos en los que aparecían, hay otra lista que llega hasta 15 o 20, pues estamos hablando de que prácticamente el resto imitación de hogar, belleza de adornos, manualidades. Casi todos los anuncios y demás van un poco enfocados a tareas de cuidado, bien del hogar, de crianza o lo que fuera. Y en el caso de los niños, ya veis, figuras de acción, vehículos a escala, videoconsolas, temas de construcción. Por lo cual aquí se produce realmente una distribución de juguetes muy segmentada. Luego, bueno, a nivel del caso tecnológico, lo hemos comentado. Sí me parece significativo eso. ¿Qué volumen, en el caso de los anuncios dirigidos a niñas, no tienen ningún tipo de soporte mecánico ni electrónico y son un 60%? ¿Vale? Mientras que en el caso de ellos es prácticamente como un 26%. Disculpa, que no lo veo del todo bien ahí. Vale, eso es un 26%. Luego, en el caso, ya pasaríamos a lo que es el análisis de los usos sexistas del lenguaje. Aquí nos damos cuenta que, bueno, siguen apareciendo esos usos que son más habituales en los anuncios protagonizados por niñas o por niños, perdón, donde habitualmente igual únicamente hay niños y vemos en los eslóganes aparece pues prácticamente en un 16%, ¿no? Y en la locución, que es el conjunto del texto que aparece en el anuncio, de las conversaciones que se mantienen en un 7%. Sí, es interesante, bueno, que en algunos casos incluso los anuncios únicamente protagonizados por niñas, incluso las alocuciones aún aparece casi en un 7% en estos casos. ¿No veis, por ejemplo, un anuncio protagonizado solo por niñas? Cuando estáis todos, es pura diversión, ¿no? Vemos cómo aparece esto. Analizando también lo que es el contenido del propio lenguaje, vemos cómo el tema de las rimas, de alguna manera muy elementales y un lenguaje muy infantilizado, aparece de manera muy presente en los propios anuncios. No estamos hablando de que casi en un 30% de los anuncios protagonizados por niñas aparece, ¿no? este tipo de alocuciones. Interesante también ver cómo ellos, sin embargo, hablamos de contenidos a nivel de análisis del discurso más de dominio, de espíritu competitivo, ¿no? Hay un lado luminoso y oscuro en cada uno de nosotros, ¿no? Plantean en algunos de los anuncios como eslogan. A nivel ya pasaríamos a lo que son el resto de análisis, hablaríamos de los catálogos. En este caso, de nuevo, la misma imagen es que habitualmente nos encontramos con imágenes mayoritariamente femeninas, de niñas, habitualmente en estos anuncios. Sí que es cierto que lo que son los catálogos se encuentra, yo creo que comparado con televisión, un avance mayor en lo que son el uso de las imágenes que se insertan en estos catálogos, donde empiezan a observarse pues, como la incorporación de niños como elementos pues, bien, de cuidado de crianza o de tareas del hogar aparecen con mayor presencia. No tanto, es verdad que hay elementos que aún mantienen, ¿no? esas diferencias, esos estereotipos entre niños y niñas, pues, por ejemplo, pues, con figuras de acción o también, como decíamos, en elementos como belleza y estilismo. Y es cierto que habría que diferenciar entre lo que es la elaboración del catálogo y lo que son el empaquetado, que comentaba Beatriz, donde sí creo que hay un elemento diferencial, donde no hay una evolución tan importante que se ha podido producir sí en la propia elaboración del marketing del catálogo y no tanto en el propio empaquetado, donde sí se mantienen, vamos a decir, los modelos o los estereotipos y el uso de los colores más tradicionales.
Luego, lo que sería la publicidad en lugar de venta, aquí nos encontramos, yo creo que siguiendo esa línea que habíamos visto, ¿no? Del tema de los propios embalajes, ¿no? De alguna manera, cómo se mantienen, o los propios viales, la propia estructura de las tiendas, siguen manteniendo elementos donde se identifica claramente, casi por el color, de alguna manera, cuáles son los anuncios donde los han dirigido hacia niñas y cuáles están dirigidos a niños. Y eso es algo que yo creo que viendo las propias estanterías se ve de una manera muy sencilla, ¿no? El rosa sigue siendo una constante, ¿no? Se plantea, mientras que para ellos el azul, el verde, el gris o el rojo es un elemento bastante importante. También he escrito aquí que no anotábamos el tema del, vamos a decir, la transferencia quizás de una parte del rosa hacia el color morado también se ha producido en algunos de los juguetes, de los propios empaquetados o de los propios anuncios que se desarrollan. Bueno, en este sentido también, lo que decíamos, a nivel de las propias aspiraciones o arquetipos o de alguna manera lo que se está planteando, vemos de nuevo una imagen muy similar a la que había en televisión. Es decir, en ese caso el aspecto físico, las labores del cuidado domésticas están, sobre todo, son los anuncios donde aparecen o en el empaquetado o en este caso aparece la figura de una niña. Y al igual que el lenguaje sexista, pues aparece tanto en algunos textos que no son habituales, no suele haber un gran marketing en las tiendas a la hora de transmitir los propios viales o los propios contenidos, sino más bien es el propio empaquetado del propio juguete. Y para finalizar, las páginas web. En este caso, sobre todo lo que se ha observado es que ya no existe una clasificación, vamos a decir, de juguetes que se dirigen a niñas o se dirigen a niños. Esa situación ha desaparecido. Y quizás esas páginas web, al igual que decía que los catálogos se ha producido una cierta evolución, quizás aquí yo creo que también, ¿no?, esa incorporación tanto en diseño como en la comunicación de espacios de igualdad, yo creo que se ha producido de manera más significativa. Y vemos cómo, lo que estamos diciendo, en el uso de las imágenes que se utilizan en esos banners o en esas páginas web, si se utilizan, ¿no?, pues la diversidad cultural, geográfica, en cuanto a los roles que se desarrollan, las profesiones, los estereotipos, aparecen de una manera más igualitaria. Pero, sin embargo, es cierto que si entramos luego en algunos contenidos, siguen existiendo elementos donde realmente, pues, por ejemplo, las tareas de cuidado o de crianza siguen apareciendo más vinculadas con ellas, con madres, que son las que aparecen y normalmente en muy pocas ocasiones detectábamos presencia de padres en esas tareas. Y de nuevo el tema del lenguaje. El lenguaje sí hemos visto que quizás es un elemento que no cambia de manera importante, depende del soporte, sino que siguen utilizándose en casi todos los medios, tanto los catálogos como los propios, en este caso vemos el tema web, se siguen manteniendo usos sexistas del lenguaje a la hora de hacer los planteamientos de los eslogan o las propias identificaciones o descripciones de los productos. Y esto sería todo. Bueno, muchas gracias a los dos compañeros por la presentación del estudio. Nos quedamos con las conclusiones. Estamos en el tiempo, de hecho, de repensarnos esto por la fecha en la que estamos. Nos despedimos también de todos los que estáis al otro lado de las cámaras. Hasta la siguiente y hasta la próxima. Muchas gracias, Bea. Muchas gracias.